Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 13. Vamos a ver la presencia de Dios entre su pueblo. Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 22. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. No estábamos, como es, Pablo no sabía que yo iba a predicar sobre esto, porque él mencionó al pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Y aquí se presenta el Shekinah. Esto habla de la morada o quien habita, es la manifestación divina de Dios. Esta palabra no se encuentra en la Biblia, fue introducida por los judíos, derivada de la palabra sokam, que significa residir o permanecer permanentemente, para dar a entender en esos pasajes la presencia de Dios entre su pueblo, el Shekinah. El Shekinah acá sería, como leímos en los últimos versículos, la columna de nube que iba delante del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ¿sí? Moisés, Dios, por medio de Moisés, libera al pueblo de Israel de Egipto, y allí son guiados a través de esta columna de nube de día y columna de fuego de noche. Esto es llamado el Shekinah. ¿Cuáles eran los objetivos? Primero, guiar a Israel. Vamos a ver Éxodo 13:21. Bueno, lo dice allí, sí. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea que uno de los objetivos era guiar al pueblo de Israel. Recuerden que el Shekinah es morada o quien habita, es la manifestación divina de Dios. Es decir, que la presencia de Dios estaba a través de estas columnas. Sin duda que sería algo grandioso de ver, ¿no? Algo fantástico. Hace poco, creo que justamente cuando mirando un video, surgió una tormenta que como que protegía a Israel, lo mostraban así, ¿no? Pero era una tormenta como de polvo, de nube, que se levantó, y era impresionante ver aquello,
en los límites de Israel. Bueno, segundo objetivo, controlar los movimientos de Israel en el desierto. Éxodo 40. Éxodo 40, 36 y 37. Dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es decir que los movimientos del pueblo de Israel se daban si esta columna, ya sea de día o de noche, se movía, ¿sí? Cuando Dios, vamos a decir, era la autorización de Dios que permitía que el pueblo de Israel se moviera en medio del desierto. Tercero, defender a Israel. Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿A qué les recuerda? Bueno, ¿a qué les hace un poco de mención? Esto es a lo que hoy en día vive Israel. Hoy Israel está protegido por la cúpula de hierro, que son sensores que tienen en todo su límite, y esto permite que capte los misiles que vienen y los interceptan con otros misiles. E incluso, había escuchado hace poco, que tienen sensores en la tierra para evitar que los enemigos, como en este caso los de Hamás, como ejemplo, porque son muchos los enemigos de Israel, no hagan túneles para pasar hacia el lado de Israel. Y así era en aquel entonces, a través del Shekinah, la presencia de Dios para defender a Israel. Y recuerden ustedes que Israel estaba siendo perseguido por el mismo faraón. Incluso está el pasaje que menciona no sé cuántos carros de caballo, los mejores guerreros allí, iban a perseguir a Israel, pero allí estaba el poder de Dios, allí estaba la gloria de Dios para cuidarles. De hecho, dice allí el ángel de Jehová los rodea y se va del lado de atrás justamente para protegerlos. Sin duda que es algo grandioso. Y el punto 4, cumplir la promesa de Dios, de habitar en medio de su pueblo. Éxodo 29, 46, allí vemos la promesa. Éxodo 29, 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y conocerán. Y dice, para habitar en medio de ellos. Esto es lo que estamos apreciando hoy, la presencia de Dios entre su pueblo. Esa promesa se cumple cuando se levanta el tabernáculo, ya con todas las instrucciones. Allí iba a habitar Dios, la presencia de Dios en el arca, y iba a oficiar el sumo sacerdote, todo lo que concernía allí, y allí iba a estar la presencia de Dios en medio de su pueblo.
Mientras tanto, lo iba haciendo a través del Shekinah, la gloria de Dios, a través de estas columnas de nube y columna de fuego. Así que es para guiar a Israel, para controlar los movimientos de Israel en el desierto, para defender a Israel y para cumplir su promesa de estar en medio de su pueblo. Tenemos el ejemplo a Moisés, sin duda, como el gran ejemplo de estar en la presencia de Dios y ver su gloria. La tienda de reunión, el tabernáculo que se levanta antes de lo que es la estructura en sí, como templo, como el tabernáculo, antes eran tiendas como nómades. Hace poco vi un documental de estas personas que aún viven, aún existen los nómades. Son tiendas, carpas, allí cocinan, hacen todo lo que tienen que hacer en una carpa en medio del desierto. Es increíble, pero viven así. Y así era el pueblo de Israel. Mientras se iban moviendo, ¿sí? Levantaban una tienda, allí se manifestaba la presencia de Dios. Y vamos a ver qué dice Éxodo 33. Éxodo 33, 7 al 11. Dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo, dijimos hasta el 11, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y presten atención, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven José, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Cuando le voy a contar algo jocoso, capaz que no tiene nada que ver, pero cuando veía este versículo cara a cara, me acordé una vez que éramos amigos, todavía no éramos novios con Marley, y yo me quise hacer el canchero, y en aquel entonces no había tantos emojis como ahora, ¿no? Estamos hablando de unos 12, 13 años atrás. Y yo puse, oh, cara, pero ni sabía lo que significaba, y cara es como un alusivo a una persona masculina. Entonces yo digo, metí la pata. Y ella me puso, estaba bien, no, cara, es tal y tal cosa, y yo tragame tierra, muchacho. Entonces, digo, eso es algo jocoso, y ya de paso les aviso a los que son solteros y quieren conquistar a alguien, presten atención a lo que anotan. Pero eso es algo jocoso, pero el cara a cara, ¿sí? Y ya hablando de lo que es ver a alguien, ¿sí? Personalmente, esto lo vivía Moisés. Dice allí, lo leímos, el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Esto habla de una relación íntima, de una relación personal con Dios. Y aquí encontramos que cuando en el versículo 9 la nube descendía, Jehová hablaba con Moisés, ¿sí? Ahí está la presencia de Dios, el Shekinah.
Y en el versículo 11 dice que es cara a cara, y si prestaron atención dice como habla cualquiera a su compañero, a un amigo. Así era la relación de Moisés con Dios. Moisés tenía una estrecha relación, tenía una amistad con Dios. Y acá podemos hacer una pregunta. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? ¿Cómo está mi relación personal con Dios? El Hijo de Dios tiene una de las más grandes y lindas oportunidades, que es tener una íntima comunión con Dios. Y esto es a través de la lectura y estudio de la palabra de Dios, y ahí podemos leer 2 de Timoteo, 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la palabra de Dios es todo esto, y sabemos que lo es, que redarguye, que amonesta, que reprende, que nos exhorta, que nos anima, ¿sí?, que nos enseña, nos corrige para prepararnos. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, vivir el día a día con la ayuda de Dios a través de su palabra. Esto nos va a ayudar a tener una estrecha e íntima relación con Dios. También ni que hablar de la oración, Efesios 6:18. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, ni que hablar cuando se habla, allí está hablando de lo que es la armadura de Dios para la armadura para un hijo de Dios, ¿no? La oración es fundamental. Y nosotros, y hay incluso otros versículos que hablan de orar sin cesar, podemos hacerlo en cualquier momento, tenemos, gracias a Dios, esa libertad. Por ejemplo, yo a veces en mi trabajo, cuando hay situaciones que, vamos a decir, me llegan a sacar de quicio, ¿no?, por cosas que de un incrédulo, ¿no? Y a veces digo, Dios, voy subiendo los 18 escalones que tengo para subir, y digo, Dios, dame fuerza. A veces lo digo bien fuerte como para que me escuchen, pero es una oración de acá, sale de acá, del alma, y estoy orando a Dios. Obviamente voy con los ojos abiertos, porque donde tropece un escalón, ruedo abajo. ¿Entienden? También otro ejemplo podría ser, actualmente estamos mirando las noticias, estás mirando el noticiero, ves la guerra contra Israel, y sabemos que Dios dice que debemos orar por Israel. Bueno, si sientes en ese momento ese deseo, apagamos la tele y nos ponemos a orar por Israel. No dejamos la tele prendida, porque creo que Dios merece todo respeto y toda reverencia. Son ejemplos, y pueden haber miles de ejemplos en los cuales la idea es ese pensamiento, orar en todo tiempo, cuando sea necesario, cuando debemos y necesitemos orar. Esto también nos va a ayudar a una íntima relación con nuestro Dios.
Éxodo 33, 18 al 23. Éxodo 33, 18 al 23. Dice así: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Fíjense en qué tan íntima era la relación de Moisés con Dios, que se atreve a pedirle ver el rostro de Dios, ver su cara. Obviamente lo dice allí, no habrá imposible, porque si veía el rostro de Dios moriría. Dios es espíritu, pero ver el rostro de Dios sería la muerte segura. Entonces Dios le permite ver algo. Si ya Moisés estaba en medio de esa gloria, porque donde está la presencia de Dios, está la gloria de Dios. Si ya Moisés experimentaba eso, mucho más cuando Dios le permite ver parte, vamos a decir parte de su gloria, ¿sí? Porque dice que Dios le iba a permitir ver las espaldas, meterlo allí, iba a haber una roca, como una peña, una hendidura, y Moisés iba a estar allí y ver esa parte de la gloria de Dios. No me acuerdo si lo leí, si lo vi en un video, no me acuerdo, pero alguien mencionaba que era como un prototipo, esto hablando de la roca que había allí, de la peña, un prototipo de Jesús, y la hendidura son el sacrificio, es decir, todo su cuerpo lacerado, el sacrificio por nuestros pecados. Entonces, la única forma de que Moisés pudiera acceder a esta petición, aparte de la petición de Moisés, era a través de estar allí en este lugar resguardado. Y nos dice la palabra de Dios que Cristo es la roca, ¿sí? La roca firme. Entonces, ¿por qué no tomarlo así como un prototipo? Sin duda que la relación de Moisés fue algo inusual, y lo vamos a ver más adelante. Bien, Deuteronomio 34, 10 al 12. Deuteronomio 34. Fíjense en lo que dice este pasaje. 34, 10 al 12. Tal vez un hermano, por favor, que pueda leerlo. Deuteronomio 34, 10 al 12. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová dio a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en él gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a vista de su habitante. Aquí cabe una pregunta, hermanos.
¿qué se dirá de nosotros si nos morimos o en vida? ¿Qué se estará diciendo de nosotros? Acá Moisés tenía queda grabado este testimonio en la Escritura. Dice que nunca más se levantó un profeta como él. Y lo dice así el versículo 10, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Esto es fantástico. Sin duda que nos debería mover el piso, nos debería hacer reflexionar cómo está nuestra vida delante de Dios, qué le estamos mostrando al mundo, qué se está diciendo de nuestro testimonio, qué es lo que ven nuestros compañeros de trabajo, a quién ven, fulano, tal, mira, ¿qué se estará diciendo de nosotros? Nosotros como hijos de Dios, vuelvo a repetirlo, podemos experimentar esa comunión íntima con Dios. Y este testimonio que quedó grabado aquí en cuanto a Moisés no es más ni menos que el producto de una obediencia. Es decir, que a la lectura y estudio de la palabra de Dios, a la oración, podemos agregarle obediencia, sin lugar a dudas. Lo que hizo Moisés fue obedecer a Dios. Por eso que cuando, como mencionaba Pablo, el pasaje de cuando ellos, siendo perseguidos por el pueblo de Israel, estaban siendo cuidados por Dios mismo a través del Shekinah, su presencia estaba ahí con ellos, tanto de día como de noche, para cuidarles, para guiarlos, pero todo requería obediencia del pueblo de Dios, obediencia de Moisés, que era el conductor, y obediencia al pueblo de Dios. Y lo que Moisés, para tener este lindo testimonio, ¿sí?, necesitaba ser obediente a Dios, que fue lo que él hizo. Cuando mencionaba el pasaje Pablo, ellos cruzan el Mar Rojo y lo hacen por obediencia, ¿no? Tenían a los enemigos corriéndolos, ya cerquita, pero allí estaba la presencia de Dios, y cuando obedecieron, allí se dieron esas proezas, esos milagros, y como dice allí en el versículo 12 al final, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Sin duda que es fantástico el testimonio de Moisés, y esto nos tiene que animar, nos tiene que exhortar a revisarnos de cómo estamos delante de Dios y cómo nos están viendo aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Podemos experimentar la gloria de Dios? Es una pregunta. ¿Podemos experimentar su presencia? Vamos a ver qué dice, y ahora vamos a ver versículos del Nuevo Testamento. Juan 1:18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el trono, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Les leo un comentario. Las Escrituras nos enseñan que Dios es espíritu. Sin embargo, también las Escrituras enseñan que algunos hombres vieron la presencia de Dios. Les doy esta cita: Génesis 32:30, Éxodo 24:9 y 10,
Jueces 13:22, Isaías 6:1, Daniel 1:9. Hay varias explicaciones. 1. Es posible que Dios haya tomado forma visible en ocasiones para comunicarse inteligiblemente con ciertos hombres. Tales apariciones se llaman teofanías. 2. Es posible que Dios haya sido representado ya sea por un ángel que cumplía órdenes especiales de Dios o por el ángel del Señor, interpretado por muchos como el Cristo preencarnado. 3. Las escrituras pudieron haber usado lenguaje simbólico, el cual no se debe interpretar literalmente. Ejemplo, en Isaías 6:1 es evidente que el profeta vio una visión. En Números 12:8, Dios sencillamente está indicando que Moisés gozaba una relación más estrecha con Dios que los hijos de Israel. La gloria del judaísmo radica en la revelación de la unidad y espiritualidad de Dios. La gloria del cristianismo en la encarnación de Dios en Jesucristo de una vez para siempre. Así que no podemos ver a Dios, ¿sí? Pero podemos experimentar la gloria de Dios, porque lo dice allí en el 18 que el unigénito Hijo, hablando de Cristo, está al seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo vamos a ampliar un poquito más con otros pasajes. Primera Juan 3:2. Miren lo que dice este versículo. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Un precioso pasaje que nos habla de que vamos a tener, aquellos que realmente no han confiado en Cristo como Salvador, que vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo sin pecado, un cuerpo con total pureza. Y ahí sí, en la presencia del Señor Jesús, que es la imagen del Dios, será la imagen del Dios viviente. En el Señor Jesús vamos a poder ver a Dios, no a Dios directamente, porque sabemos Dios es fuego consumidor, pero a través de la persona de Cristo vamos a poder estar ahí sí, en plena gloria. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí el apóstol toma como referencia Génesis 1:3, cuando en la creación crea de las tinieblas, crea la luz. Y ese es el ejemplo que él quiere dar, ¿sí? Que cuando un ser humano, cuando un incrédulo, alguien que no conoce a Cristo como Salvador, se convierte, pasa a ser una nueva criatura, pasa de tinieblas a la luz, pasa a ser parte de la gloria de Dios. Y sin duda que comienza ahí ese
conocimiento, ese conocer, el querer conocer a Dios, ¿sí? Y es solo a través de la persona de Jesucristo. Lo dice allí, dice, en la faz de Jesucristo. Solo a través de Cristo. No hay otro. Dice la palabra que en ninguno otro hay salvación, sino es a través del Señor Jesucristo. Preguntamos, ¿se acuerdan ustedes de su conversión? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Has crecido? ¿Hemos crecido? ¿Hemos madurado como cristianos? Yo recuerdo un hermano que va a Calvario, lo puedo mencionar porque es algo lindo de contar. Hugo Villaverde, puede ser, o algo así. ¿Villaverde es? Hugo Villaverde. Y él, me acuerdo que, bueno, en ese entonces estábamos, cuando íbamos a los campamentos, estaba mi hermano, si no me equivoco. Y él, bueno, él había ido a ese campamento, era incrédulo, y él decía, bueno, él se convirtió en ese campamento, y decía, me siento, no sé, no sé cómo explicarlo, decía, ¿no? No tenía palabras para explicarlo, y siempre me quedó ese recuerdo. Hace poco, hará cosa de un par de años, lo vi y charlábamos, ¿te acordás de los campamentos? Bueno, todo eso. Y siempre me acuerdo de él, de esta linda anécdota, ¿sí? Que él decía, no sé, siento algo acá, algo diferente. No sabía cómo explicarlo, pero era la salvación que había llevado su vida. Y desde ese entonces hasta ahora ha pasado mucho tiempo. Bueno, gracias a Dios lo puedo ver en los caminos de Dios. Y así muchos de nosotros en algún momento nos hemos convertido y tiene que haber un cambio, sin lugar a dudas, si somos realmente convertidos, si realmente hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como Salvador y como Señor. Tristemente, lo opuesto, ¿sí?, de las tinieblas a la luz, lo opuesto es, he visto a lo largo de estos años, referentes en cuanto a la palabra de Dios, personas que enseñaban, ¿sí?, que yo los tenía como referente, y tristemente se han apartado, pero como el peor de los incrédulos. Les repito, no es un caso, he visto varios. No puedo decirles si son realmente cristianos, si se apartaron y están tipo un hijo pródigo, no lo sé. Solo Dios sabe si realmente han sido verdaderos convertidos. Pero tiene que haber un verdadero cambio. El Hijo de Dios, cuando tiene una experiencia real, desde la conversión hasta lo que hemos visto, como en el caso de Moisés, que podía estar cara a cara con el mismo Dios, y que hoy nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, ¿sí?, que es la palabra de Dios la que nos va a guiar, porque ya no va a venir, no se nos va a presentar ni un ángel, ni una columna de nube, ni una columna de fuego, ni una visión, nada. La guía para nosotros es la palabra de Dios. Si queremos que las promesas de Dios sean reales en nuestra vida, como decía Pablo, vamos a tener que obedecer. Si queremos que Dios nos cuide, tenemos que portarnos bien delante de Dios. Si queremos ser guiados por Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, ¿cómo estamos como cristianos? Lucas 2, 8 al 11. Miren lo que aparece aquí en este capítulo.
Lucas 2. Les doy un agradecimiento a los niños que se están portando muy bien. Y miren, a ver si los niños me escuchan. Miren el pasaje que aparece aquí. Lucas 2, 8 al 11. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuándo hablamos de este pasaje, te acordás? ¿Cuándo? En algo que estamos cerca ya, cuando hacen regalitos. Navidad. En Navidad. Bueno, sabemos que la Navidad es algo hecho por los hombres, en el cual se aprovecha para estar con la familia, para hacer regalitos. Los niños adoran ese día. Los cristianos usamos este día para dar a conocer esa buena noticia, ¿no? La buena noticia de que había nacido el Salvador, como fue anunciado allí a los pastores en esta ocasión. Y lo lindo de este pasaje es cuando dice allí, hablando de lo que estamos viendo del Shekinah, de la gloria de Dios, dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, ahí está. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. Allí estos pastores tuvieron la oportunidad, vamos a decir, de palpar, porque no solo era luz resplandeciente, esa era la gloria de Dios que los estaba envolviendo, los estaba rodeando. Aparecen los ángeles, les dan la buena noticia, algo fantástico, sin duda que todos quisiéramos ver, pero sabemos que no va a ser así. Eso ya es tiempo pasado y no vamos a ver ahora nada hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero, como les decía, sí podemos vivir en la gloria de Dios si tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y esa buena noticia fue dada para todo el mundo. Lo dice Juan 3:16, que el Señor vino para dar su vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No habrá mejor mensaje que ese. O estás del lado de las tinieblas o estás del lado de la luz. Cuando Dios se manifiesta, como en este caso, hubo resplandor, estaban los ángeles, la gloria los rodeó. Cuando Cristo llega al corazón de alguien, desaparecen las tinieblas, entra la luz y comienza una nueva vida en Cristo. Y vamos a terminar con, sin duda que las personas que tienen a Cristo tienen esperanza. Las personas sin Cristo viven sin esperanza. En estos días escuchaba a compañeros, yo, como les decía, subo 18 escalones, tengo un altillo, y a veces escucho conversaciones abajo, en el sector de abajo que es la pintura,
Y 2 o 3 compañeros estaban hablando y decían hay cosas que no tienen solución, pero la muerte sí es la solución, porque nos vamos a morir, decían ellos. Pero lamentablemente, ellos quieren ignorar lo que viene después, porque gracias a Dios yo he podido testificarles y no puedo hacer más que orar por ellos, pero no tienen esperanza. Ellos piensan que se van a morir y se termina todo. Es muy diferente al Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene esperanza, y mientras tanto ese pedacito de cielo, ese pedacito de la gloria de Dios lo podemos hoy vivir, pero tenemos que estar en estrecha comunión con nuestro Dios. Y culminamos con Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne, está hablando del Señor Jesús, y habitó entre nosotros. Estuvo físicamente hasta que fue crucificado, hasta que resucitó, fue llevado al cielo, a la diestra de Dios Padre. Como hemos visto en otra ocasión, hoy tenemos al Espíritu Santo, al Consolador, que mora en nuestras vidas, si hemos sido convertidos, si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y es nuestra responsabilidad, mientras estemos aquí, intentar tener esa estrecha comunión con Dios. Y qué lindo sería si todos aquí pudiéramos vivir lo que vivió Moisés en cuanto a esa estrechez, e incluso decirle ser amigo de Dios. Y va a llegar el momento en el futuro, y yo creo que no muy lejano por todas las señales que se están dando, pero va a llegar en su momento este tiempo, ¿sí? Cuando estemos en plena gloria. Y en este pasaje que hemos leído, el versículo 4, hay garantía de que se eliminará la muerte, se eliminará el llanto, se eliminará el clamor y se eliminará el dolor. Estas cosas hoy están entre nosotros. Muerte, llanto, clamor, dolor, mientras estemos aquí en la tierra, pero somos hijos de Dios. Tenemos, así como lo hacía Dios con el pueblo de Israel, lo cuidaba, lo guiaba, le marcaba los movimientos y cumplió su promesa. También para el Hijo de Dios. Nos guía a través de la palabra, marca nuestros movimientos, nos cuida y cuarto, nos guía, nos cuida, se me fue.
y cumple su promesa. Él la va a cumplir. Hay promesas que algunas se cumplen, se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Así que tenemos como hijos, verdaderos hijos de Dios, tenemos todas